En este video hablaremos sobre las neoplasias, todo lo que necesitas saber sobre este tema. Veremos que neoplasia significa nuevo crecimiento y la colección de células y estromas que componen los nuevos crecimientos se definen con ese mismo término. Tumor describió originalmente una hinchazón causada por inflamación, pero ahora se equipara a neoplasia. Actualmente, una neoplasia se define como un trastorno genético del crecimiento celular que se desencadena por mutaciones adquiridas o, con menos frecuencia, heredadas que afectan a una sola célula y su descendencia clonal. Todos los tumores constan de dos componentes: células neoplásicas que constituyen el parénquima tumoral y un estroma reactivo formado por tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y células del sistema inmunitario adaptativo e innato. Iniciamos con lo que viene siendo los tumores benignos. Estos por lo general permanecen en su sitio de origen y generalmente son susceptibles a extirpación quirúrgica y, como es de esperarse, el paciente por lo general sobrevive. Sin embargo, hay excepciones ya cuando los tumores benignos ocurren en lugares vulnerables, como puede ser el cerebro, en donde estos tumores pueden causar una morbilidad significativa y en ocasiones ser mortales. En lo que respecta a su nomenclatura, veremos que la nomenclatura de los tumores benignos en células mesenquimatosas utilizará el sufijo -oma, que se adjunta al nombre del tipo de célula del que surge el tumor. Por ejemplo, un tumor benigno en células similares a fibroblastos se denomina fibroma. En cambio, la nomenclatura de los tumores epiteliales benignos es más compleja. Algunos se clasifican según su célula de origen, otros según su apariencia microscópica y otros según su arquitectura macroscópica. Adenoma se aplica a neoplasias epiteliales benignas derivadas de tejidos glandulares, incluso si las células tumorales no llegan a formar estructuras glandulares. Las neoplasias epiteliales benignas que producen proyecciones en forma de dedos o verrugosas desde las superficies epiteliales se denominan papilomas, mientras que las que surgen o las que forman, mejor dicho, grandes masas quísticas como en el ovario se denominan cistoadenomas. Ahora, cuando una neoplasia, sea benigna o maligna, produce una proyección muy visible por encima de una superficie mucosa, por ejemplo, hacia la luz gástrica o cólica, se denomina pólipo. Y si el pólipo tiene tejido glandular, se denomina pólipo adenomatoso. Ahora, continuando con lo que viene siendo los tumores malignos, estos pueden invadir y destruir estructuras adyacentes y diseminarse a sitios distantes, o sea, metastatizan. Y los tumores malignos se denominan colectivamente como cánceres. Su nomenclatura sigue esencialmente el mismo esquema utilizado en lo que se nombró anteriormente, lo que viene siendo las neoplasias benignas, con ciertas adiciones. En lo que viene siendo los tumores malignos derivados de los tejidos mesenquimatosos sólidos generalmente se denominan sarcoma, como un condrosarcoma o un fibrosarcoma. Mientras que los que surgen de células formadoras de sangre se denominan leucemia, literalmente sangre blanca, o linfomas, tumores de linfocitos o de sus precursores. Las neoplasias malignas de origen epitelial se denominan carcinomas y los carcinomas pueden clasificarse aún más, ya en el carcinoma epidermoide, en donde las células tumorales se asemejan al epitelio escamoso estratificado, mientras que en el adenocarcinoma las células epiteliales neoplásicas crecen con un patrón glandular. Vamos a tener lo que viene siendo los tumores mixtos. Ya un ejemplo clásico de este tipo de tumor es la glándula salival, que contiene componentes epiteliales dispersos dentro de un estroma mixoide que puede contener islas de cartílago o hueso. Hay que mencionar que la mayoría de las neoplasias, incluso los tumores mixtos, están compuestos por células de una sola capa germinal, o mesodermo, o endodermo, o ectodermo, a excepción del teratoma, que contiene células o tejidos maduros o inmaduros reconocibles que pertenecen a más de una capa germinativa, e incluso puede llegar a ser las tres. Este teratoma se origina a partir de células germinativas totipotenciales que normalmente están presentes en el ovario y los testículos, y a veces también se encuentran en restos embrionarios anómalos en las líneas medias. Continuando, veremos tres términos sumamente importantes: diferenciación, anaplasia y metástasis. Diferenciación se refiere al grado en que las células parenquimatosas neoplásicas se asemejan a las correspondientes células parenquimatosas normales, tanto morfológica como funcionalmente, y la ausencia de diferenciación se denomina anaplasia.
Además de la anaplasia, las células tumorales malignas también presentan otros cambios morfológicamente reveladores, como cuáles: pleomorfismo, morfología nuclear anormal, mitosis, pérdida de polaridad y otros cambios. Ya iniciaremos describiendo lo que viene siendo el pleomorfismo. Este se refiere a la variación del tamaño y las formas de las células, es decir, las células ya no son uniformes entre sí. ¿Ok? La morfología nuclear anormal, bueno, es que de forma característica las células tumorales malignas tienen núcleos que son desproporcionalmente grandes, con una proporción entre el núcleo y el citoplasma que puede acercarse de 1 a 1 en lugar de lo normal, que es 1,4 a 1,6. Ahora vamos con lo que viene siendo la mitosis, que a diferencia de los tumores benignos y de algunas neoplasias malignas bien diferenciadas, los tumores malignos indiferenciados a menudo contienen muchas células en mitosis, lo que refleja su alta tasa de proliferación. Tenemos también la pérdida de polaridad, que además de las anomalías citológicas, la orientación de las células anaplásicas entre sí o con estructuras de soporte como las membranas basales está alterada. Y otros cambios, bueno, que aunque las células tumorales en crecimiento deben tener irrigación sanguínea, el estroma vascular a menudo es insuficiente y como resultado muchos tumores malignos de rápido crecimiento desarrollan áreas de necrosis isquémica. Y tenemos a la metástasis. La metástasis se define como la diseminación de un tumor a sitios físicamente discontinuos con respecto al tumor primario, un acontecimiento que señala inequívocamente a un tumor como maligno. ¿Ok? ¿Y cuáles son las vías de propagación? Bueno, por siembra directa de cavidades o superficies corporales, diseminación linfática y diseminación hematógena. ¿Ok? Ahora vamos con lo que viene siendo los estadios del cáncer. La estadificación se refiere a la extensión del cáncer, como el tamaño del tumor y si el cáncer se diseminó o no. ¿Ok? ¿Saber el estadio del cáncer para qué sirve? Bueno, para entender la gravedad del cáncer y las probabilidades de supervivencia, planificar un mejor tratamiento e identificar estudios clínicos que podrían ser opciones de tratamiento. El sistema TNM tendrá sus letras que van a corresponder a términos en inglés: tumor, node o y metástasis, mejor dicho, ¿ok? Que será tumor, nódulo y metástasis en español. La T va a indicar el tamaño y la extensión del tumor. En general, el tumor principal se lo llama tumor primario. La N indica el número de ganglios linfáticos cercanos que son cancerosos y la M indica la presencia de metástasis. Esto significa que el cáncer se diseminó del tumor primario a otras partes del cuerpo. Ahora veremos lo que vienen siendo las diferentes categorías que nosotros vamos a tener aquí. TX indica que no hay información sobre el tumor primario o que no fue posible su análisis. T0 indica que no se tiene evidencia del tumor primario, que no se pudo localizar. ¿Ok? Y cualquier número enseguida de la letra T, como T1, T2, T3, T4, ya podría describir el tamaño del tumor y o qué tanto se ha propagado hacia estructuras cercanas en el cuerpo. Entre mayor sea el número T, mayor será el número del tumor y mayor será la propagación a tejidos cercanos. Ahora vamos con lo que viene siendo los ganglios linfáticos regionales, en donde veremos que NX indica que no hay información sobre los ganglios linfáticos cercanos o que no fue posible su análisis. N0 indica que los ganglios linfáticos cercanos no contienen cáncer y los números después de la N, como N1, N2, N3, podrían describir el tamaño, la ubicación y o también el número de los ganglios linfáticos cercanos afectados por el cáncer. Cuanto mayor sea el número N, ya mayor es la propagación del cáncer a los ganglios linfáticos cercanos. Y por último tenemos a la metástasis. ¿Ok? Aquí veremos que MX no es posible medir la metástasis. ¿Ok? M0 indica que no hay propagación distante del cáncer y M1 indica que sí hay propagación hacia tejidos u órganos que son distantes al lugar en donde surgió el tumor. ¿Ok? Esto sería una tabla que podría resumir o incluso ilustrar mucho mejor lo que viene siendo los estadios del cáncer, utilizando el sistema TNM. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por su atención.